Este era el juego favorito de tu infancia y el que diga lo contrario es porque nunca lo jugó o solamente te estará mintiendo. Los icebergs de teorías conspirativas es un fenómeno que explotó durante el año 2020, este tipo de videos en donde vamos con teorías o algunos secretos, misterios sobre cualquier tema en específico, de verdad cualquier tema en específico, yéndonos desde lo más conocido hasta algunos misterios o algunas teorías bastante inquietantes. Hasta donde yo investigué en internet, nadie ha realizado un iceberg sobre este videojuego Def Jam 5 for New York, así que me complace decirles que yo soy la primera persona en que va a hacer este video y sobre todo hacer este iceberg. Para este video les vamos a ir desde lo más conocido, lo más obvio por así decirlo, hasta algunos datos que inclusive a mí mismo me llegaron a sorprender cuando me los topé por ahí. Sin más que decir, yo soy David del canal de Stupid Punks, te invito a que te suscribas y hoy les traigo el iceberg sobre Def Jam 5 for New York. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Muchos habrán llegado a preguntar sobre por qué no había algunos raperos muy grandes de la época durante el año de 2003-2004 cuando este videojuego estaba siendo producido y sobre todo cuando fue lanzado. Tal y como podemos ver en el título de estos videojuegos sugiere las palabras Def Jam, que por si muchos de ustedes no lo saben, me sorprendería que no lo supieran. Def Jam se trata de una disquera. Algunas de las personas más influyentes actualmente en la música que pertenecen o que pertenecieron a esta disquera sería por ejemplo el cantante Kanye West. Este es el motivo por el cual algunos raperos muy grandes de la época, como por ejemplo el caso más grande siendo Eminem, no apareció en este videojuego entre algunos otros, limitando solamente apariciones de algunos artistas que formaban parte de esta disquera o que formaran parte de algunas subdivisiones de esta disquera, o en algunos casos algunos cuyos derechos de música pudieran pagar esta disquera para que aparecieran en este videojuego. Las referencias a la lucha libre no se hicieron esperar en este videojuego y sobre todo en el videojuego anterior, no solamente por estar peleando en rings de pelea tanto en el videojuego pasado Vendetta como en este videojuego Def Jam segunda parte, siendo la pelea por Nueva York. Vemos múltiples rings de pelea, pero lo que podemos ver con referencias a la WWE, empresa mundial de lucha libre, sugiere algunos movimientos característicos de algunas superestrellas pertenecientes a este deporte, tales como por ejemplo la garra de ultratumba que realiza el peleador Comp, el pedigree que realiza Fat Joe, etc. Si nosotros peleamos en la estación del metro, vamos a ver algunos carteles donde podemos ver las vías del tren, siendo solamente 3, pero uno de los que va a destacar aquí sería la publicidad de Axe que vamos a poder ver en la parte derecha de este mapa. Algunos se podrán preguntar por qué el metro, el tren, no se detiene, solamente lo podemos ver que se detiene una sola vez en todo este juego, siendo durante el modo historia, que es cuando tenemos la pelea con Trejo. Los motivos por los que el tren no se detiene cuando nosotros empezamos a pelear en este mapa son porque simplemente estamos haciéndolo a unas horas en las que el metro ya no está pasando o por lo menos ya no está trabajando. Como tal, los últimos trenes que vamos a ver durante todo el juego al momento en que estemos jugando en este mapa son solamente trenes que por así decirlo van retrasados y ya solamente van para ser guardados para su trabajo al día siguiente, con lo que podríamos decir que el tren que toma Sticky Fingers acompañado de otros en donde peleamos contra Trejo sería como el último tren programado para recoger pasajeros. Una de las mejores implementaciones que tuvimos en este videojuego sería la personalización y sobre todo la creación de un personaje. Recordemos que en el videojuego anterior no teníamos esta opción, con lo que teníamos que limitarnos a solamente unos cuantos que aparecían a escoger, pero la historia y la personalización eran la misma. Haciendo tanta promoción a que podríamos crear nuestro propio personaje, había que tener implementaciones como ropa bastante variada, sobre todo para poder
poder personalizar completamente a nuestro personaje. Es por eso que gran parte de la financiación de este videojuego se tuvo que ir producto para colaboraciones con muchísimas marcas de ropa grandes de la época, como lo sería Nike, Jordan, Ecko, Converse, etc. ¿Qué tendría que ver Def Jam con Marvel, la empresa de cómics, la empresa de superhéroes, vamos a decirlo de esa manera? Tenemos a algunos de los raperos pertenecientes a este videojuego, y es aquí donde muchos podrían empezar a relacionarlo con Bruce Banner, pero esto solamente quedaría como una especie de coincidencia si lo vemos solamente por el nombre. Pero cuando seleccionamos al peleador David Banner, nos vamos a topar a que luce casi exactamente como Hulk. Claramente no está de color verde, pero podemos ver que tiene un short completamente rasgado, se encuentra descalzo y que no tiene camiseta, además de que es uno de los peleadores más fuertes y musculosos. Los policías Strax y Jervis no gritan al momento de que hacen su movimiento Blazing, sin embargo, se desconoce por qué sí tienen diálogos y cuentan con actores de voz, pero no tienen un grito específico. Algunas teorías van sobre que simplemente fue un error de programación o que simplemente olvidaron grabar estas líneas. Pero la respuesta se dijo tiempo más tarde cuando se nos reveló que originalmente estos personajes no iban a ser jugables. Fue hasta tiempo ya muy avanzado durante el desarrollo de este videojuego que se decidió que ellos iban a formar parte del roster para ser jugados. Hubo bastante tiempo para hacer la programación y los renders para el videojuego, pero al parecer no hubo tiempo suficiente para volver a grabar algunos diálogos y sobre todo los gritos que iban a tener. Algunos que únicamente han jugado este videojuego, refiriéndome a Def Jam 5 for New York, se podrán preguntar por qué estaban arrestando a D-Mob al inicio de este videojuego. Algunos pueden pensar, ok, puede simplemente por el hecho de que esté haciendo peleas callejeras. Pero déjenme decirles que dentro del universo de Def Jam este tipo de peleas están permitidas hasta cierto punto. Para poder tener una respuesta sobre el arresto de D-Mob al inicio de este videojuego es sobre los acontecimientos que tienen que ver con el final del videojuego Def Jam Vendetta, en donde él le dispara a Manny, la persona que nos realiza los tatuajes en este videojuego. Inclusive el final de Def Jam Vendetta está completamente conectado con el inicio de Def Jam 5 for New York, y es por eso que tiempo después, avanzando la historia de este juego secundario, vamos a ver que lo vuelven a arrestar solamente porque al inicio de este videojuego nosotros lo rescatamos. Uno de los personajes cuyo atuendo es de los más variados es el de Blaze. Vemos que al inicio cuenta con un pantalón completo de mezclilla y unas botas como de mecánico, como bastante fornidas. Pero avanzando el modo historia vamos a notar que ahora va a contar con un short de mezclilla y tiene un vendaje, además de unos tenis color blanco. Dentro de los acontecimientos del videojuego no se nos puede mostrar esta escena, pero se nos revela que los motivos por los que Blaze cuenta con un vendaje en su pierna son porque él tuvo una pelea con Fat Joe, conocido como Crack en este videojuego. Inclusive cuando se pacta la pelea contra Fat Joe vamos a ver que se da a entender de que Blaze ya no puede pelear, y es por eso que nosotros lo vamos a reemplazar, siendo este el motivo por el que Blaze no lo vemos pelear durante todo el modo historia, salvo la pelea cooperativa que tenemos casi al final de este videojuego. Aunque tiempo después, con los torneos al final, se nos puede dar a entender de que Blaze volvió a la pelea después de algunos meses de recuperación. Posiblemente una de las más obvias, ¿quién es Suspect, el sospechoso? ¿Quién es este personaje misterioso que tiene las estadísticas máximas, además de que es completamente azul? Bueno, basta con haber jugado a este videojuego un par de veces para que te hayas dado cuenta de que simplemente es el aspecto básico que tendría nuestro personaje antes de ser creado, solamente para la cinemática inicial en donde nosotros rescatamos a D-Mob.
Este es un recurso muy utilizado en algunos videojuegos que cuentan con un roster muy amplio de personajes para meterlos a forma de easter eggs. Una de las sagas de videojuegos más conocida por hacer este tipo de cosas con meter personajes extraños entre comillas dentro del roster de personajes jugables se refiere a los videojuegos de SmackDown vs Raw. Por si no tenías conocimiento, antes del videojuego Def Jam 5 for New York pudimos tener el antecesor que era Def Jam Vendetta, habiendo muchísimas referencias en este videojuego 5 for New York. Además de que tenemos otras referencias a que originalmente este videojuego no se iba a llamar 5 for New York, sino que se iba a llamar Def Jam Vendetta 2. Para aclarar lo más que se pudiera que era una secuela del videojuego anterior, solamente que con toda la reestructuración y los modos que cambiaron ya no era necesario ponerle este nombre porque se quería dar a entender que este videojuego iba a ser muchísimo mejor y sobre todo muy diferente. Pero durante todo este videojuego, inclusive en las pantallas de carga o de menú, vamos a ver el logo del videojuego original que era Vendetta 2. Posiblemente si tuviste este videojuego en la consola de GameCube no pudiste notar estos cambios hasta que lo jugaste ya sea en una PlayStation o en un Xbox o tiempo después que lo llegaste a enterar en internet. Pero hubo muchísimos cambios en el desarrollo de este videojuego para la consola GameCube que solamente pudieron llegar a la PlayStation 2 y al Xbox, las consolas más potentes de la época. Uno de los principales cambios sería el escogerle una voz a nuestro personaje que no llegó a la versión final para la consola de Nintendo debido a las limitaciones de la época, teniendo como el recurso una voz única para todos los personajes. Y además, como un pequeño dato curioso, dependiendo de la consola en donde juegues este videojuego, los controles que van a estar controlando Sticky y Blaze van a cambiar dependiendo de la consola. Muchos nos podríamos llegar a preguntar qué significa esa última barra que tiene una C, una H, una A y una R. Las estadísticas de nuestros personajes se van a encontrar por siglas, esto para poder ahorrar un poco de espacio. Pero todas las estadísticas van desde golpes fuertes, puñetazos, patadas, agarre, tenacidad, etc. Pero la última barra sugiere el carisma. Muchos se podrán preguntar para qué sirve el carisma, cómo se puede aumentar esta última barra. El carisma es lo que nos va a permitir aumentar la barra del movimiento Blazing más rápido que otras personas. Y para poder llenar esta barra bastará con simplemente tener puestos los atuendos más costosos del videojuego. Si aún cuentas con este videojuego y tienes cómo jugarlo, puedes intentarlo tú mismo con un personaje creado. Trata de ponerlo desnudo, por así decirlo, ponlo a pelear y verás cómo su barra de carisma va a bajar considerablemente, y si lo pones con mercancía y ropa bastante costosa verás cómo aumenta brutalmente. Uno de los grandes cambios que pudimos tener desde el videojuego anterior, siendo Vendetta a 5 for New York, la secuela de este mismo, es por qué ya no se utilizan rings de pelea como en el videojuego anterior. Y esto tiene dos justificaciones, una dentro del universo de Def Jam y otra justificación siendo por cuestiones creativas. En cuanto a las cuestiones creativas, se quería dar a entender que este videojuego iba a ser una completa innovación contrario a Def Jam Vendetta, y la explicación canónica dentro de este videojuego es sobre que los rings de pelea que conocimos en Def Jam Vendetta eran lugares de alto prestigio, por así decirlo, peleas profesionales, mientras que todos los escenarios callejeros que podemos ver en Def Jam 5 for New York eran, por así decirlo, como las ligas menores, lugares bastante indies de pelea. Como al final de Def Jam Vendetta se nos dio a entender de que D-Mob lo había perdido todo en cuestión de credibilidad y sobre todo dinero, optó por empezar a ir a estos pequeños lugares donde había pequeñas peleas clandestinas en lugares que no eran profesionales. Al terminar el modo historia nos vamos a topar con la sorpresa de que aún podemos seguir peleando dentro de este mismo modo historia, sugiriendo los torneos de bonificación. Algunos te pueden preguntar si estos torneos son reales dentro de la historia o son simplemente para que nuestro personaje
pueda seguir avanzando en estadísticas. A ciencia cierta no sabría decirles si estos torneos son canónicos para la historia, ya que como tal no hay cinemáticas y no aporta nada en esto. Pero en estos torneos podemos ver que Blaze se encuentra peleando nuevamente y sobre todo que D-Mob ya no está en la cárcel, con lo cual podríamos deducir que estos torneos sí son canónicos dentro de la historia. Sería como decir que nuestro personaje siguió por su vida. Los modelos de las camionetas que podemos ver al momento en que tenemos el enfrentamiento contra Magic en el estacionamiento sugiere que son una Cadillac Escalade y una Hummer de modelo blanco. Y como pequeño dato curioso, se daba por entendido que este escenario iba a ser jugable sin necesidad de las camionetas, pero estas fueron agregadas más adelante durante el desarrollo de este videojuego. Así que podríamos decir que este escenario fue modificado y fue reducido para la versión de Def Jam Takeover, en donde ahora solamente podemos tener una sola camioneta, siendo la negra Escalade. Hay una cantidad enorme de armas cuerpo a cuerpo que podemos utilizar durante todo este videojuego, y no solamente en el modo historia, pero inclusive con una tanta cantidad de armas, algunas llegaron a ser eliminadas de la versión final del videojuego, como lo sería un cuchillo, una daga, y sobre todo la que aún se tiene rastros de esta sería la manopla que podemos ver en la estación del metro, cuya arma desde luego no se puede utilizar, pero solamente tenemos esta publicidad de este cartel en donde podemos ver la manopla, cosa que sería descartada debido a que no sería nada vistosa y que no innovaría nada para los combates que podríamos tener con armas. No sería como el caso cuando nuestro personaje utiliza algún otro tipo de arma en donde vemos que está programado para tener el arma, mientras que con la manopla simplemente estaría peleando como si nada. Muchas personas se pueden llegar a preguntar si todos los raperos que aparecen en este videojuego son reales, y la respuesta es un sí y un no. Hay algunos que desde luego son, por así decirlo, inventados, mientras que la gran mayoría son reales y algunos inclusive aún se encuentran produciendo música. Muchísimos videojuegos han implementado una estrategia para prevenir las trampas de los jugadores, como por ejemplo el caso de Grand Theft Auto 4, y en adelantes entregas pudimos ver que si activas algunos trucos, algunos logros importantes van a ser bloqueados y no pueden ser desbloqueados en esa partida, obligándote a terminar el videojuego sin necesidad de utilizar trucos. Esto solamente si quieres conseguir el juego al máximo. Durante Def Jam tiene un sistema antitrampas que podemos notar en dos ocasiones en este videojuego. El primero de ellos será en la pelea, donde podemos conseguir una pareja que, por ejemplo, si estamos peleando contra Nine, podemos notar que si nosotros quitamos la lucha y volvemos a empezar el modo historia, en caso de haberla quitado si estábamos perdiendo o estábamos a punto de perder, el juego nos tomará como que hemos perdido la pelea. Otro de los casos sería en los torneos de bonificación. Durante los torneos de bonificación, si nosotros perdemos y rápidamente salimos de esto, el juego automáticamente nos va a tomar como una derrota. Cuando este videojuego se estaba tomando en consideración y estaba teniendo a tener promociones, pudimos ver algunos avances en donde en alguno de ellos pudimos ver que algunos peleadores cambiaron sus movimientos. Por ejemplo, el peleador WC vemos que ya no cuenta con combos de lucha, siendo lo que se le promocionó en el avance de este videojuego. Y otro gran caso sería Sticky Fingers, que se promocionó como un artista marcial, pero la versión final de este videojuego vemos que no cuentan con ninguna de estas habilidades. Si nosotros peleamos en la oficina de Crow, vamos a ver que si por alguna razón acabamos con nuestro oponente lanzándolo por la ventana, la cinemática, independientemente de qué ventana utilices, la de la derecha o la de la izquierda, el juego siempre nos va a mostrar la ventana de en medio. Un pequeño error, por así decirlo, el hecho de no haber implementado una cinemática para cada ventana.
Uno de los personajes de este videojuego es Comp, que podemos ver que tiene la peculiaridad de que no tiene dedos en una de sus manos. Si no me equivoco, no cuenta con estos 3 dedos en su mano derecha, con lo cual solamente se encuentra de esta forma, pero esta es la mano que utiliza él mismo para hacer su llave final, su movimiento Blazing, que es algo así como ahorcarte con esa mano que no tiene dedos. Uno de los personajes más extraños porque es el único que su modelado fue hecho específicamente para que no tuviera los dedos que carece la persona en la vida real. Muchísimos personajes del videojuego de V Vendetta regresaron para Five Furniture. Uno de los casos sería como por ejemplo Nor y Capone, que vemos que cambian de atuendos conforme al videojuego. Mientras que Capone contaba con el atuendo militar que tiene Nor, podemos ver que en este videojuego de Five Furniture, Nor cuenta con el mismo atuendo de Capone, solamente que no lo tiene en el tono militar, lo cuenta como en modalidad desierto. A pesar de que existen 5 estilos de lucha diferente en este videojuego, vamos a notar que hay algunos personajes que cuentan con un estilo único, por así decirlo. Uno de los grandes casos sería Snoop Dogg, que cuenta con artes marciales pero cuenta con unas habilidades muy potentes que pueden hacerte una super patada o un super puñetazo dejándote en KO. Otros 2 casos sería el personaje de Lil Flip, que utiliza la capoeira para tratar de golpearte, y otro que es mi favorito sería Crazy Legs, que cuenta con el poder del breakdance para golpearte, haciendo que este sea muy difícil de poder controlarlo, por lo menos si estás peleando contra este, ya que su breakdance hace que en algunos momentos no puedas golpearlo. Snowman es uno de los personajes que pudimos ver que inclusive era un antagonista en el videojuego Vendetta, y para este videojuego regresa no como un personaje recurrente, pero es la persona que nos vende la ropa. Pero una de las curiosidades más extrañas que podemos ver que aparentemente se trató de un error de diseñado es el hecho de que ya no cuenta con tatuajes. Durante el videojuego Vendetta pudimos verlo con los brazos tatuados, pero para este videojuego ya no tiene ni un solo tatuaje. Vemos que cuenta con prácticamente la misma ropa, pero ya no tiene tatuajes. Uno de los casos más extraños es que tenemos 3 aspectos físicos durante este videojuego. Al principio no presentaremos cambios, después iremos sangrando poco a poco, no importa el personaje, a excepción de las mujeres. Todas las mujeres son personajes elegibles durante el modo pelea, pero ninguna de ellas es posible hacerlas sangrar, no importa qué tanto daño les hagas. Uno de los motivos por los cuales esto pudo haber sido descartado es para evitar posible censura. Posiblemente muchos de nosotros que hemos jugado se han preguntado quién es la persona que aparece en la portada de este videojuego. Algunos por simple intuición podrían decir que se trata de D-Mob, ya que parece ser un afroamericano. Prácticamente no hay ni un solo personaje que se pueda parecer al que aparece en la portada de este videojuego, pero investigando un poco resulta que hay un personaje que no aparece durante este videojuego, llamándose My Hero. Este fue el personaje que se llegó a promocionar durante los anuncios de este videojuego antes de su lanzamiento. Se sugiere que este es el personaje que aparece en la portada de este videojuego, y algunos podrán decir que el tono de piel no corresponde al de la fotografía, pero simplemente se trata de un par de filtros como en sepia que pudieron agregar para darle ese toque como vintage y bastante callejero a la portada de este videojuego. Aunque si tienes otra teoría sobre quién puede ser este personaje, puedes decírmelo aquí mismo en los comentarios. Uno de los momentos más importantes para el modo historia de este videojuego es el enfrentamiento final contra Sticky Fingers cuando tienes secuestrada a tu novia. Hasta ahora no se tiene una respuesta oficial sobre cuál fue el destino de nuestra novia, pero a juzgar por la reacción de nuestro personaje, se puede presumir que perdió la vida o que probablemente se encuentra muy mal herida, ya que me parecería bastante extraño que alguien muera simplemente por haber estado sentada y amarrada. Algunos podrán decir que
sufrió quemaduras, otras que fue por intoxicación del humo, pero mientras más abajo estás, menos probable es que respires ese tipo de humo. Y si nuestro personaje no sufrió ese daño, ¿por qué nuestra novia sí? Entre todo el roster de personajes de Def Jam, algunos han continuado haciendo música, algunos ya se han empezado a dedicar a otras cosas, pero tenemos lamentablemente que hay algunos raperos que han llegado a perder la vida, el primero de ellos siendo el personaje Baby Chris, que en el año 2007 murió por un disparo. Y por si aún fuera muy extraño, durante el año 2017, es decir, a 10 años de que muriera Baby Chris, el rapero Prodigy murió por una asfixia accidental, marcando 2 decesos de personajes en la saga Def Jam. Ya hemos visto que Def Jam no resultó por completo en la consola GameCube por algunas limitantes de la época. Es bien sabido que muchos lo disfrutan, pero en cuestión de rendimiento en esta consola no logró destacar tanto. ¿Y qué pasaría si tratas de llevarlo a un celular? Cualquier celular de la época actualmente podría casi correrlo sin algún tipo de problema, pero en los años de 2007 se tuvo la idea de tener este videojuego en una aplicación de celular de Java. Evidentemente esto fue un rotundo fracaso porque solamente se contaba con poco menos de 10 personajes, además de que los escenarios eran muy pocos. Claro, sin la necesidad de mencionar los gráficos en bits que podíamos ver en este videojuego. Algunos se podrían llegar a preguntar si el personaje de Trejo realmente muere en este videojuego. Como tal, no lo vemos morir en alguna cinemática, pero fácilmente se puede presumir que debido a su ausencia por el resto de toda la historia, murió en este enfrentamiento y posiblemente a manos de El Tren. Y esto se puede comprobar de cierta forma fácil porque vimos que durante todas las cinemáticas en las que aparecía Crow, Trejo siempre se encontraba a su mano derecha o izquierda, y después de este enfrentamiento ya no lo vemos por ningún lado, ni siquiera en la batalla final que era la guerra de pandillas. Existieron algunos escenarios eliminados, lugares donde nosotros podríamos pelear no precisamente en el modo historia. Uno de ellos sería el icónico ring de pelea que pudimos ver durante el videojuego anterior de Def Jam Vendetta, ese que cuenta con el logo de Def Jam Records en la parte superior del ring. Solamente que al parecer fue descartado porque no tendría sentido volver a un ring en el que posiblemente D-Mob ya no tenía credibilidad ni posiblemente dinero. Otro de ellos sería el escenario de Limit S, en donde podemos pelear contra Trejo en el modo historia y en donde nosotros conseguimos a nuestra pareja y tiempo después en la historia pelearíamos con Exhibit. Se tenía pensado tener un escenario alternativo para este lugar que sería a altas horas. La única variación que tendría, además del amplio espacio, sería que no habría nada de público. Hasta la fecha se desconoce por qué fue descartado, pero se presume simplemente que fue porque habría un exceso de espacio y muy pocos lugares interactuables. Uno de los lugares que fueron descartados para este videojuego pero que fueron rescatados para la tercera entrega siendo Def Jam The Takeover sería la terminal de los barcos que pudimos ver en aquel videojuego. Originalmente estaba pensado que este escenario debutaría en Def Jam Fight for New York, pero por limitantes y porque no tendría mucho sentido en la trama fue descartado y tomado en consideración para el siguiente videojuego. Uno de los escenarios más extraños y hasta me atrevería a decir que este lugar luce muy deprimente, este lugar en donde tenemos el enfrentamiento final con Sticky Fingers, aquella fábrica abandonada que se tuvo que incendiar y fue donde nosotros perdimos a nuestra novia, asimismo acabamos con Sticky. Se desconoce cuáles son los motivos por lo que se haya descartado, pero personalmente pienso que fue descartado porque sería bastante extraño a juzgar por las imágenes que se rescataron de este escenario descartado, que el pelear en una fábrica abandonada que estuviera incendiada y que a juzgar por las imágenes que podemos ver se estaría volviendo a incendiar. Casi al final de este videojuego podemos ver en la cinemática que se enfrentan los dos bandos, el de D-Mob y el de Crow. Este es el mismo callejón que pudimos ver antes del enfrentamiento con Fat Joe. Como tal, este lugar iba a ser un escenario jugable y de hecho la pelea campal que pudimos ver en ese entonces iba a ser jugable, pero se tuvo que descartar ya que no se supo cómo se podría implementar.
Es por ello que en el modo historia nuestro personaje simplemente se escapa para pelear contra Snoop Dogg. Estos serían los escenarios que fueron eliminados. Personalmente me hubiera encantado pelear en el callejón de Snoop Dogg. Nosotros somos los villanos de este videojuego, ya que a juzgar por Deviant Vendetta, D-Mob es el villano, es completamente malo y de verdad que intimida a las personas, amenazando a todo mundo y ganando todo con dinero. En el videojuego Fight for New York podemos sentir que D-Mob es una buena persona y de hecho trata de utilizar el respeto como poder, mientras que en el videojuego anterior utilizaba el miedo como poder. Si bien en este videojuego conocemos que Snoop Dogg es el villano, realmente nosotros seríamos los malos. Existió bastante música eliminada para el producto final de este videojuego. Algunas de las más icónicas serían algunas de Notorious Big y sobre todo de Tupac. Música que por cuestiones de derechos de autor no te puedo poner en este video, pero aquí tendrás apareciendo en pantalla una lista de todas las canciones que fueron eliminadas. Así como D-Mob tiene 3 atuendos, uno con traje formal, otro con camiseta y corbata y otro en ropa interior, Snoop Dogg también tenía pensado este tipo de atuendo, siendo el primero con el sombrero, el segundo sin este sombrero y el tercero que conocimos para la versión final de este videojuego. Hasta recientemente se logró rescatar esto de los archivos del juego y poder utilizarlo en peleas, obviamente utilizando mods. Si se preguntan por qué fue descartado el atuendo de Snoop Dogg, fue simplemente por errores, posibles errores de programación con la gabardina. Se cree que durante el desarrollo de este videojuego, el rapero Xzibit y evidentemente Snoop Dogg tenían bastantes conflictos internos debido a ciertos comentarios e indirectas que estos se llegaban a lanzar en canciones ya sea de ellos o canciones colaborativas. Es por ello que se cree que estos personajes ni siquiera se vieron durante el desarrollo de este videojuego, debido a que la tensión era muy fuerte entre ellos dos y podría ocurrir algo muy malo. Sobre los modos de pelea eliminados no tenemos tantos, de hecho solamente existe un modo de pelea eliminado que terminó apareciendo únicamente durante el modo historia y esto sería el modo supervivencia. Si se preguntan cómo es el modo supervivencia, es como lo que podemos ver en aquel torneo sobre el Chop Shop donde ganamos la camioneta o también por ejemplo todos los torneos de bonificación. Lamentablemente solo podemos tener este estilo de combate utilizando el modo historia, pero solamente cada vez que lo tengamos que acabar. Algunos se pueden preguntar por qué Dogg se la pasa dormido en todo este videojuego y no despierta hasta muy avanzado el modo historia, y esto se refiere a que hubo muchísimas escenas eliminadas de este personaje, pero solamente se pudieron rescatar un par de audios que serían los que él te mandaría a tu teléfono. Hey yo, this is Doc. Pick up the phone if you're there. Yo, pick up the phone, goddammit. Hey yo, anyway, this is Doc, man. If you coming over later on, can you pick me up some Chinese food, please? Cause I'm so damn hungry I can eat a cow. I'm hungry. Hey yo, man, what's up, dog? This is Doc. Hey, I heard you hooked up with some ugly-ass female the other night. Show some respect, dog. Come on, hit your boy back, peace. Hey, you little snitch. Always knew I couldn't trust you. You a dead man when I see you. We're gonna finish this shit tonight, little bitch. I'ma beat blood out your ass. I'ma cut your eyes out and put them on my knees and call you Niecy. Una de las animaciones que tenemos contra Magic en las camionetas y también que tenemos en el Gauntlet, en el hexágono, sería la que tendremos cuando presionamos la cabeza de nuestro oponente con una puerta. En el escenario, el Terror Dome, podemos ver que hay una puerta en el lado izquierdo, esto a la pantalla de la cámara. Se cree que durante el desarrollo de este videojuego, esta puerta sería interactuable para utilizarla, como se puede ver con las camionetas o con algunas puertas que son interactuables. Desgraciadamente esto fue
fue descartado debido a que la perspectiva de la puerta no era favorable para poder apreciar esto en pantalla. ¿Quiénes son los otros sospechosos que aparecen antes de nosotros crear a nuestro personaje? Principalmente, estos sospechosos los podemos elegir si no tenemos la opción de personalizar a nuestro personaje, esto a consideración de cada quien. Algunos de estos personajes pertenecen al videojuego de Def Jam Vendetta, pero son solamente algunos que fueron creados de forma completamente al azar y que algunos se utilizaron para implementar lo que veríamos en los avances de este videojuego y sobre todo testear la personalización de personajes. El roster de personajes de Def Jam es bastante extenso, de hecho ni siquiera terminas de jugar con todos y dominarlos por completo, a no ser que haya alguno de aquí en los comentarios que esté bastante experimentado con el videojuego, pero existieron algunos raperos que fueron eliminados de la versión final de este videojuego. Algunos solamente se tiene el nombre y algunos solamente tenemos el icono de la selección de personaje. Uno de ellos sería el personaje de Corrupt, que no tenemos cómo sería su apariencia física, solamente que existe alguna especie de bug que puede ocurrirte al momento de seleccionar al personaje de Slick. Se presume que este iba a ser el personaje original, solamente que fue descartado y metiendo a Slick como el reemplazo de este otro, teniendo únicamente lo que podemos ver aquí, que sería como en las pantallas de carga, completamente en negro, solo te tiene la sombra de este personaje. Uno de los otros personajes que fueron descartados, que solamente se tiene el icono de la selección de personajes, sería Edward. Se presume que este personaje iba a ser únicamente de la versión japonesa de este videojuego. No tengo una versión japonesa para poder confirmarlo, pero al menos se cree esto, ya que fue descartado, pero a juzgar por su apariencia puede ser que esto haya sido completamente verdad, pero habrá sido descartado por uno u otro motivo. Otro de los personajes descartados que solamente se tiene su selección de personaje es LL Cool. Se desconoce por completo por qué habrá sido descartado este personaje, pero tenemos que como último personaje descartado para la versión final sería DMX, personaje bastante importante para el videojuego antecesor Def Jam Vendetta, que solamente podemos contar con nuevamente su icono de selección de personaje, aunque se presume que el personaje de Tech tomó su puesto para ser reemplazado en la versión final de este videojuego. Definitivamente este iceberg me costó un poco de trabajo poder formarlo, debido a que, como mencioné al inicio de este video, no existe otro en internet, o por lo menos no existe otra persona que haya creado este tipo de cosas. Todo lo que apareció en este video es solamente suposiciones mías, algunas son confirmadas, algunas son teorías de los fans, pero también mucho tiene que ver de mi parte y mi experiencia jugando este videojuego. Sin más que decir, esto fue todo por el video de esta semana. No olvides por favor decirme qué te pareció este video, decirme tus conclusiones en cuanto a todo ello. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Personalmente a mí me llamó bastante la atención los escenarios y sobre todo personajes eliminados, así como el modo supervivencia. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal, así como cualquier cambio en el mismo. Por favor comparte este video con un amigo o con una persona de interés en el tema. Yo soy David del canal de Stupid Punks y nos vemos hasta la próxima. Chao.